Hola, hola, muy buenas a todos. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana bonita. Aquí estoy nuevamente para tratar otro tema muy interesante. Principalmente quiero hacer un pequeño saludo a unas personitas pues que estuvieron allí pendientes la semana pasada cuando se hizo la presentación de este proyecto, de este programa que estamos haciendo. Y pues los saludos muy especiales son para Alicia Azucena, que pues estaba diciéndome por ahí que no había podido comentar porque el chat tiene ahí una pequeña restricción y pues espero que ahora sí pueda hacerlo. También un saludito muy especial a Marisela de Toledo, gracias por sus lindas palabras y sus lindos deseos. Marisela, también que Dios me la bendiga muchísimo. Y por supuesto, saludos a Marito Lara por estar ahí pues con sus ánimos y pues ahí estamos, echándole ganas siempre. Este día vamos a hablar acerca de lo que son las enfermedades, como un gigante que nos afecta y que muchísimas veces puede venir y interrumpir toda nuestra estabilidad, interrumpir todo lo que nosotros estamos llevando bien en nuestro diario vivir. Y pues para poder hacer este programa muy sentido, les confieso que estos días yo me enfermé. He tenido por lo menos 3 días bastante malos. Una infección en las vías urinarias se apoderó de mi cuerpo y pues he llorado, lo confieso. Y como hace muchísimo tiempo no lo hacía. Tenía un dolor muy fuerte, pero ya estoy ahí con un tratamiento y pues cumpliéndolo al pie de la letra como debe ser. Pudo haber sido agua de una piscina, pudo haber sido tomar poca agua o el estrés de unas situaciones ahí, de un viajecito, de algunas cosas. Pudo haber sido cualquiera de esas situaciones, pero pues ya estoy en tratamiento y como les digo, puede ser pues para que el programa de ahora pudiera sentirlo muchísimo más, ¿verdad? Que yo estaba pasando, ayer que estaba pasando la consulta en el hospital, nada más que pensaba que ahora tenía que hablar acerca de lo que son las enfermedades. Entonces a cada paciente y a cada situación, pues yo le ponía allí un cuidado especial, ¿verdad? Porque yo decía, pues esto me va a servir para lo que yo tengo que hablar mañana. Y pues así vamos a entrar en lo que es el tema de ahora y vamos a ver qué es una enfermedad. ¿Qué es lo que nos dice el diccionario que es una enfermedad? Y nos dice que es una alteración del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Puede ser leve o puede ser grave, nos dice el diccionario. ¿Qué quiere decir esto? Una alteración. Quiere decir que las cosas están funcionando de una cierta manera y de repente algo se altera, algo funciona diferente. Y este funcionamiento diferente dice que puede ser por causas internas de mi cuerpo y por causas externas. Algo de afuera puede provocarme ese malestar. Otra definición dice que es cosa que perturba o daña a una persona en lo moral, en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Ahí hay algunas características. Dice que perturba o daña. Eso quiere decir que no es agradable estar pasando por esas situaciones. Y también dice que es difícil de combatir o de eliminar. Esas son cosas a las cuales le vamos a poner cuidado cuando nosotros hablamos acerca de una enfermedad. La OMS dice que es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos
previsible. ¿Por qué vamos a decir que es más o menos previsible? Lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y pues debe haber muchísimas más definiciones acerca de lo que es una enfermedad, pero pues lo que vamos a hablar nosotros en este momento no se trata acerca de conocer todo lo que significa una enfermedad, pero con esto nosotros descubrimos que las enfermedades pueden ser físicas, pueden ser morales, pueden ser espirituales, psíquicas o mentales. Y las enfermedades se pueden dar en todos los seres vivos. Nosotros sabemos que hay enfermedad también pues en todas las clases de animalitos. Hay enfermedades en las plantas y en general, a veces solemos decir también, ¿verdad?, que la tierra está enferma en cierta manera. La sociedad está enferma porque vivimos bajo una condición, bajo una manera en la cual estamos suponiendo que las cosas funcionan de cierta manera y cuando eso se altera, nosotros podemos decir que hay una enfermedad. Las enfermedades pueden ser esporádicas y también pueden ser endémicas. Las esporádicas son ocasionales. Aparecen una vez en el tiempo o cada muchísimos años se vuelve a saber de esa enfermedad y afectan a muy pocas personas. En realidad no se puede hablar de un gran contagio, sino que está afectando a muy pocas personas. Cuando hablamos de enfermedades endémicas, estamos hablando de que la frecuencia de estas enfermedades es más o menos determinado. Se entiende que cada año hay cierto tipo o número de gripes o cierto tipo de enfermedades y tienen una cierta frecuencia. Hay algunas enfermedades que hasta más o menos se sabe por tal mes van a estar surgiendo estas enfermedades. Son habituales, eso tiene que ver también con lo anterior, ya se sabe que pueden surgir, que se pueden llegar a dar y se mantienen en el tiempo o en una región en concreto. Hay algunas enfermedades que afectan a Centroamérica, otras a Sudamérica y pues en los diferentes países también hay ciertas enfermedades que están afectando esa región en específico. También pueden ser hereditarias, pues cuando nuestros padres las han sufrido y ellos las transmiten a otra persona. Luego están las genéticas, que no necesariamente las sufrió el padre, pero sí los genes tenían algún cierto problema o alguna característica que hace que esa enfermedad se desarrolle más adelante. Luego están las adquiridas, que pueden ser, las que más conocemos bajo ese nombre son las de transmisión sexual, ¿verdad? Que se adquieren por contacto con otra persona. Pero ahora pues tenemos muy cerca de nosotros y muy conocido lo que es el coronavirus, ¿verdad? Que nosotros sabemos pues que se adquiere mediante nosotros estamos hablando con otra persona o tocando cosas que esa persona ha tocado. Tenemos también las que son de traumatismo, que estas se nos pueden ocasionar cuando nosotros sufrimos un golpe, un accidente de tránsito, una caída o alguna situación que ya nos deja con una enfermedad. Y tenemos las que son de desarrollo, que nuestro cuerpo poco a poco, por mala alimentación, por falta de agua, por falta de ejercicio o muchísimas veces por mucha presión nuestra psicológica o por mucho estrés, nosotros vamos haciendo que nuestro cuerpo se vaya defendiendo de alguna manera y pues las enfermedades se van desarrollando con el paso del tiempo. Entre estas enfermedades tenemos que hay graves y que hay también enfermedades leves. En ambas pueden ser temporales, o sea que la sufrimos por un poco de tiempo, sea corto o largo, pero no nos acompañan toda la vida. Tenemos también las que son crónicas, que es una enfermedad con la cual la persona tiene que aprender a vivir. Puede ser que viva 10 años, 20 años o a lo mejor muchísimo más, pero se tiene que acostumbrar a vivir con ese tipo de enfermedad. La persona sabe que vive bajo esa condición.
Luego tenemos las terminales. Las enfermedades terminales son aquellas, más adelante la vamos a estar tratando en específico, solamente a ella, pero son aquellas en las cuales los exámenes médicos y el médico determina y dice, a usted nada más le quedan 3 meses de vida o 6 meses de vida a lo mucho, y pues hasta ahí va a llegar su enfermedad. Esas son enfermedades terminales. Y luego están las enfermedades fulminantes, que generalmente la persona que la sufre o que la está viviendo, pues no se da ni cuenta que tenía esa enfermedad, porque cuando sufrió lo que sea, un paro, una cosa en su corazón, en sus venas, en su cerebro, no le dio tiempo de nada, sino que luego el médico dice, pues lo que le pasó fue algo fulminante, ¿verdad? Algo que se lo llevó. Estaba ahí antes, estaba ahí con el tiempo, pero pues la persona no lo supo. Y podríamos decirlo así, ¿verdad? La persona no lo supo sinceramente, sino que pues lo supo su familia, que era lo que había pasado con ella. Pero nosotros podemos preguntarnos desde cuándo las enfermedades afectan a la humanidad. Pues no tenemos un dato exacto, un dato concreto de nosotros decir desde este tiempo, pero sí es muy seguro que unas pocas generaciones después de que se dio el pecado en el mundo, se haya empezado a sufrir de enfermedades. Muy seguramente, los primeros humanos murieron de viejecitos, de ya haber vivido muchísimo, y esa no es una enfermedad. Entonces ellos pudieron haber muerto de viejitos, no de enfermedades. Recordemos que el pecado vino a provocar corrupción en todo lo que había. Vino a hacer pues que surgieran espinos de la tierra, que la tierra se secara, y de la misma manera vino a hacer que el organismo de los seres humanos se fuera deteriorando. Dios le dijo a Adán y Eva, vas a morir cuando venga el pecado. Y ellos no murieron directamente a su cuerpo, pero empezó una cierta corrupción desde ese entonces, que ya es lo mismo que nos va afectando a nosotros con el paso del tiempo. Pero considerando que podemos decir unas pocas generaciones después de que el pecado entró, pero ¿cuándo es que se tienen datos de enfermedades en específico en el ser humano? Pues fíjense que esto es, las enfermedades se conocen casi que desde que se conoce la civilización, desde que se empezaron los seres humanos, la escritura y todas esas cosas, se empezó también a saber de enfermedades. Y los primeros datos acerca de enfermedades en el ser humano se tienen allá por el año 3000 antes de Cristo, en Sumeria, que fue la cuna de la civilización, ¿verdad? Y de donde conocemos cómo los primeros seres humanos vivían y se iban desarrollando. Pues desde ahí tenemos ya datos de enfermedades. Y casualmente o curiosamente, podemos decir, algunas de las enfermedades que afectaron hace más de 5.000 años, que se catalogaron hace más de 5.000 años, todavía nos están afectando al tiempo de hoy. Fíjese qué curioso, se han pasado tantos años, la humanidad se ha civilizado tanto, tantas eh, cosas fantásticas que tenemos ahora, pero curiosamente aquellas mismas enfermedades que afectaban a los primeros grupos sociales humanos son los mismos que nos afectan a nosotros ahora. Y algunas de esas enfermedades son la malaria. Nosotros sabemos perfectamente que esta enfermedad sigue afectando hasta el día de hoy. Tuberculosis, viruela, cólera y lepra son algunas de las enfermedades de las cuales se tienen datos más antiguos con el tiempo. Pero pues a nosotros lo que nos ha traído acá y lo que nos tiene en este programa no es hablar acerca de historia ni acerca de cómo fue la humanidad y cómo fueron las enfermedades,
sino que lo que nos tiene a nosotros acá es saber si nosotros encontramos enfermedades en la Biblia y si nosotros encontramos consejos de cómo lidiar con ellos. Pues he nada más elegido unos pocos ejemplos de enfermedades, no podemos tratarlos todos, pero tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el caso del rey Ezequías, en segundo libro de Reyes 20. Ahí nosotros podemos ver que él sufría una enfermedad que era una enfermedad grave porque lo tenía postrado en cama, dice la Biblia, y era una enfermedad terminal. A él se le dijo, en tantos días vas a morir. Entonces él estaba sufriendo una enfermedad grave y una enfermedad que no le dejaba mucho tiempo para hacer sus cosas. Tenemos también el caso de Naamán. El caso de Naamán es diferente. Se encuentra en el segundo libro de Reyes 5. En el caso de él, la Biblia nos dice que él no estaba en cama. Su enfermedad era leve. Él estaba desarrollando su trabajo. Él estaba haciendo lo que él tenía que hacer, cumpliendo con sus obligaciones. Él lo que tenía era una enfermedad crónica. Él estaba viviendo con eso. A lo mejor pues su forma de lepra no eran llagas que le impedían estar con las personas. Y luego tenemos el caso de Job, que muy bien lo conocemos. En el caso de él, su enfermedad fue grave porque pues él no podía salir a hacer sus quehaceres. Él encontró consuelo nada más en quedarse sentado en un solo lugar y nos dice pues que él estaba poniéndose cenizas y rascándose prácticamente con un tiesto de barro porque su enfermedad le impedía a él hacer otra cosa. Yo hace unos días tuve también como una alergia, como algo así, tuve una picazón en los brazos y sinceramente es incómodo pensar uno en estar haciendo algunas cosas y estar atendiéndose a aquella picazón. Entonces sí me puedo imaginar cómo se la pasó de mal Job. Pero en su caso, la enfermedad que él sufrió fue una enfermedad temporal, porque a él no le había afectado ni antes ni después de lo que la Biblia nos cuenta. Hay otras enfermedades también que son de nacimiento y vamos a ver, bueno, en el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos de enfermedades y en ese caso nosotros vemos algunas enfermedades, esto es lo que les estaba diciendo, que son de nacimiento. La Biblia nos aclara y nos dice en el Nuevo Testamento que esta persona sufría esta enfermedad desde su nacimiento y otras que se habían ido apoderando de los cuerpos de las personas. No vamos a ver uno por uno, pero nada más lo vamos a tener en cuenta. Y tampoco podemos olvidar el caso de la enfermedad que sufrió Pablo, porque Pablo dice, es un aguijón en mi carne el que me está azotando, el que me está haciendo recordar cada vez que pues yo estoy pasando por esta enfermedad, que estoy viviendo con ella. Estos casos son solamente para que nosotros comprendamos un poco que las enfermedades, así como han acompañado al ser humano durante todo el tiempo, nos siguen acompañando en la actualidad y siguen estando a la orden del día. Podemos decir con cierta certeza que cada día se descubre una nueva enfermedad y también se puede decir que no hay una sola persona en este mundo que pueda decir, estoy 100% sana, no sufro de ninguna enfermedad. No hay ninguna persona que pueda decir esto. Cuando uno va al médico y se hace exámenes, ahí le empiezan a descubrir y a decir el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, y le empiezan a surgir enfermedades. Entonces, podemos pensar, pues, que todos estamos expuestos, que todos podemos sufrir una enfermedad, que ellas están ahí a la orden del día y que se pueden adquirir o se pueden sufrir de cualquiera de las maneras que ya mencionamos anteriormente. Así que vamos a hablar
de qué pasa, qué es lo que pasa cuando nos han diagnosticado una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Primero, conozcamos nuestro cuerpo. Con esto le quiero decir que un médico nos mencionó hace muchísimo tiempo que en realidad no existen enfermedades, sino que lo que existe son enfermos. ¿Por qué es esto? Porque no todos los cuerpos son iguales, por lo tanto, no todos los síntomas que las personas manifiestan van a ser iguales. Puede haber 20 dolores de cabeza diferentes y en diferentes personas y todos van a ser por causas completamente diferentes. Y por lo tanto, no todas las medicinas funcionan de la misma manera. La medicina que a mí me funcionó y en la dosis que a mí me funcionó, no obligadamente va a ser lo que le va a funcionar a otra persona. Entonces nosotros tenemos que tener ese pequeño tip en nuestra vida. Y bueno, lo que sigue, queramos y seamos responsables con nuestro cuerpo. A lo mejor en ese aspecto me van a llamar un poquito a mí la atención quienes son mi familia y saben que a mí no me gustan los médicos, no me gustan los hospitales, no me gusta pues mucho, nada que tenga que ver con estar ahí constante con los médicos. Pero la verdad es que tenemos que ser responsables. Cuando nosotros sentimos un desbalance en nuestro cuerpo, cuando nosotros hemos aprendido a conocer nuestro cuerpo y cuando sentimos un pequeño desbalance en él, cuando sentimos algo raro en nuestro cuerpo o algo diferente a cómo ha sido el funcionamiento de nuestro cuerpo, cuando nosotros ya lo conocemos y nosotros sabemos y nosotros decimos, bueno, me tiende a doler la cabeza cuando me asoleo o cuando tomo poca agua o cuando estoy muy preocupada. Esto es nada más por darles un ejemplo. Pero de repente resulta que yo tengo un dolor de cabeza y no sé por qué me está surgiendo, no sé de dónde viene ese dolor de cabeza. Entonces, cuando yo no sé, eso ya es algo raro que le está pasando a mi cuerpo y entonces yo tengo que ponerle cuidado a ese síntoma, a ese pequeño detalle. Yo tengo que buscar ayuda. Yo, hay dibujos, digamos, donde dice si la cabeza duele de acá, o son diferentes tipos de dolor de cabeza. Y cuando uno va donde el médico y uno le dice, doctor, me duele la cabeza, él le pregunta del 1 al 10, ¿cómo es su dolor de cabeza? Si uno nunca ha tenido un dolor de cabeza número 10, no puede decir 3, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo le digo que tenemos que aprender a conocer cómo es este dolor, dónde es este dolor. A mí me han pasado cosas que yo luego me pongo a pensar y digo, bueno, pero ¿y de dónde es que yo confundo un dolor en una zona con otro tipo de dolor? Por ejemplo, les voy a contar cuando yo estaba haciendo la defensa de la tesis, a mí me empezó una tos muy fuerte, muy fea, me dolía la garganta y luego me empezó a dar un dolor en el pecho como que me iba a dar un infarto. Y era una tos muy incómoda y muy fuerte. Entonces, ya de tantos días de estar así, fuimos a pasar consulta con el médico y le digo, mire, yo siento como que me va a dar un infarto porque me duele muchísimo el pecho, yo siento como un aguijón, como una cosa así. Y el médico me revisó, me hizo todo lo que tenía que hacer y me dice, ¿qué estás pasando? ¿Has tenido algún cambio en tu familia, en tu casa o qué pasa? Y yo le digo, pues lo único es la tesis, que estoy preparando la defensa de tesis. Y el doctor me dice, ¿y quién te hizo la tesis? Y yo, pues yo con mis compañeros. ¿Quién te la escribió? Yo con mis compañeros. ¿Y quién hizo el estudio de campo? Y yo pues la misma respuesta. Y me dice el doctor, bueno, lo que tú tienes es una inflamación en el colon por los nervios de la defensa de la tesis. Tú no tienes nada en tu corazón, tú no tienes nada en tu garganta. ¿Ves? Lo que tú tienes es el colon inflamado.
Y te voy a dar, me dice, pues medicina para el colon, pero tienes que bajar un poquito el estrés de esa defensa que tienes que hacer. Entonces, a veces uno, con eso le quiero decir que no puede identificar, me está doliendo acá o me está doliendo acá, yo pienso que me va a dar un infarto y en realidad es el colon. Tenemos que aprender a oír a nuestro cuerpo, conocerlo, escucharlo, verlo, oírlo, qué es lo que pasa, por qué se me han hinchado los pies, por qué estoy perdiendo tanto cabello, por qué me están pasando estas cosas. En ese ejemplo encontré unas palabras muy bonitas acerca de lo que es la mujer con flujo de sangre. Dice la Biblia que cuando ella se sanó, ella sintió inmediatamente que su cuerpo estaba diferente. Ella había aprendido a conocer su cuerpo de pies a cabeza. Entonces ella sabía lo que era vivir con ese dolor. Y en el preciso momento en el cual fue sanada, dice que ella en ese momento sintió que algo había pasado en su cuerpo. Entonces, ese sentir que esa mujer tuvo en el momento que fue sana es lo que yo quisiera transmitir, de yo decir, bueno, estoy sintiendo este dolor diferente, estoy sintiendo esto que es diferente, que no es como mi cuerpo ha funcionado normalmente. Entonces me voy a preocupar. También tenemos que intentar no caer con el trastorno de ansiedad o eso que se llama hipocondrismo o hipocondriasis, que nos hace sentir que cada enfermedad que surge, que cada enfermedad que se está escuchando, que está surgiendo pues allá por Rusia, por Alemania, nosotros inmediatamente decimos, esos son los síntomas que yo tengo, eso es lo que yo estoy sintiendo. Escuchar a nuestro cuerpo nos deja delimitar que no es aquello que nosotros estamos sintiendo, sino que esos síntomas son aparte y que yo estoy sintiendo otra cosa. Tenemos que evitar lo más que podamos caer en esa situación. Seamos realistas y seamos también responsables. Me duele del 1 al 3, me duele del 1 al 10, me duele de verdad o qué es lo que yo estoy sintiendo. Responsables y realistas con respecto a nuestras enfermedades. Luego, cuando ya nosotros estamos allí en la clínica con el doctor, otro consejo, otra piedrecita que nosotros podemos tomar para luchar contra este gigante es escuchar al médico. Óigame bien, escuchar al médico con atención, sin estar interrumpiendo al médico. Cuando el médico dice, voy a empezar a hablar con usted y le voy a explicar, mire, sus exámenes salieron así, así, pero, y yo empiezo a interrumpirlo. Doctor, pero lo que pasa, doctor, pero escuchemos lo que el médico va a decir. Cuando ya el médico dijo todo lo que él tenía que decir, nosotras no nos podemos parar y irnos de ahí como que no pasó nada. Tenemos que despejar todas las dudas que tengamos. Doctor, ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué opina usted? ¿Por qué fue esto? ¿Qué será? ¿Hasta dónde voy a llegar con esta situación? Y dejemos que el médico nos hable, no lo interrumpamos, no pongamos palabras en su boca, no pensemos que nosotros sabemos más que él, aprendamos a escuchar, aprendamos a que el médico diga, estos exámenes son por esto y para esto y esto es lo que está pasando. ¿Ven? Es muy importante, así como tenemos que aprender a escuchar en todas las situaciones de nuestra vida, tenemos que aprender a escuchar al médico cuando él nos está hablando de nuestras enfermedades. Luego, en lo que sea posible, cuando nosotros ya hemos hablado con ese médico, les digo en lo que sea posible porque difícilmente nosotros llevamos una rutina de hacernos esos exámenes que se recomiendan cada año. Muchas veces no es porque no queramos, es porque económicamente no podemos, ¿verdad? A lo mejor pues esto podría ser más de interés del gobierno de turno el hacer que las personas estén haciendo sus exámenes o sus análisis
cada año, porque esto repercute en que las enfermedades se traten a tiempo. Pero como ellos no lo hacen, pues nosotros difícilmente lo vamos a poder hacer. Pero en cuanto sea posible, nosotros ya escuchamos a este médico, entonces tratemos de tener otra opinión. No nos echemos a morir con el primer médico, con lo primero que nos dijo. No es que desconfiemos de él, es que puede haber sido la situación, los exámenes. Se puede hacer unos exámenes de laboratorio en otro laboratorio diferente, ya con otras circunstancias, y puede ser que los resultados sean otros y que la opinión de otro médico pues sea diferente. Entonces, cuando es posible, hay que tratar de tener otra opinión, otros exámenes para asegurarnos bien de lo que se nos está diciendo. Pero cuando ya todo está confirmado, ya el médico nos dijo, nos explicó, los exámenes dieron estos resultados, nosotros tenemos que seguir las indicaciones al pie de la letra. ¿Cuáles son nuestras costumbres? Nos dicen un tipo de medicina, a veces la medicina nos resulta muy cara o en la farmacia no la encontramos. Entonces, ¿qué es lo más fácil que nosotros hacemos? Ir por el genérico, ir por el otro que en la farmacia nos dicen, ah, pero este es lo mismo, esto es igual. Y entonces nosotros hacemos cambios que no deberíamos hacer, ni por genéricos, ni por baratos, ni por abundantes, ni por nada de eso. Tendríamos que confiar en lo que el médico nos está recomendando, con el tipo de medicinas, porque puede cambiar la cantidad y la calidad de las medicinas. También tenemos que tener cuidado con los horarios. Si el médico me dejó 4 pastillas al día y yo pienso que son demasiadas, que me va a afectar la gastritis o qué sé yo, que solo me voy a tomar 2 o que solo me voy a tomar una, entonces ya yo estoy fallando con lo que el médico a mí me está diciendo. Él sabe por qué me ha dejado 4, él sabe que esa es la cantidad que yo necesito, entonces debería de aprender a seguir esas indicaciones. Otra cosa que nosotros hacemos con mucha facilidad es suplantar o sustituir las medicinas que el médico nos ha dado, nosotros las suplantamos y las cambiamos por medicinas, a veces medicinas mágicas, a veces medicinas que con una toma se curan todas las enfermedades. Y nosotros esto lo hacemos sin autorización y sin supervisión médica. Y si ya fuimos donde el médico, si ya confiamos en él, deberíamos de mantenernos en lo que él nos está diciendo. A veces podemos empeorar o descontrolar la función de las medicinas que se nos han recomendado por nosotros estar probando otras cosas. Lo más correcto es que nosotros le digamos al doctor, mire, me recomendaron esto otro y quiero saber qué opina usted acerca de esto. Yo no les estoy diciendo que no usen un tratamiento alternativo para la enfermedad o pues natural o cualquier tipo de medicina que ustedes consideren. Pero cuando uno está dispuesto a hacer esto, tiene también que no hacer perder el tiempo al médico, no hacer ocupar un lugar en el hospital que otra gente puede estar ocupando y estamos ahí gastando el tiempo, gastando el recurso, gastando todo para luego después hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que ser responsables. Cuando se va a usar un tratamiento alternativo, se tiene que liberar al médico de su responsabilidad. Tenemos que ser sinceros. No podemos venir y decir lo que este médico me dio no funcionó o me empeoré o las cosas van más mal de lo que yo pensaba, cuando en realidad yo no estoy siguiendo los lineamientos que el médico me ha dado. Fíjense que a veces podemos provocar, digamos, ciertos problemas hasta en las estadísticas y en los usos de las medicinas,
porque a mí me dejan un tipo de medicina, un horario, una cantidad, yo no la tomo, pero le digo al médico que la tomo y luego me empeoro. Entonces, esa medicina va a entrar como en problemas porque vamos a decir, bueno, no funcionó. Cuando yo no soy sincera de decir, no me la he tomado o no me la he tomado en el tiempo que usted dijo o en la forma que usted dijo. No podemos exigir milagros médicos cuando buscamos la solución por otro lado, cuando todavía posiblemente había tiempo. Y luego venimos, después de que hemos buscado soluciones alternativas, ya con una gravedad terrible, venimos a buscar al médico y a querer que ellos nos sanen milagrosamente. Cuando nosotros salimos del médico, cuando ya se nos estableció la enfermedad, se nos estableció el tratamiento, ya conversamos con el médico lo que nos está pasando, nosotras tenemos que salir de allí a informarnos. ¿Qué es esto? Tenemos que leer de qué se trata la enfermedad que se me diagnosticó, leer si el tratamiento que se me ha dicho, dónde se ha probado, cómo se ha probado, cómo es que ha funcionado. Tengo que enterarme sobre todo cómo funciona la enfermedad, cómo me va a afectar y también tenemos que informar a nuestra familia y decirle a nuestra familia, mira, esto pasa, esta es mi enfermedad, este es el tratamiento, estas son las circunstancias que voy a vivir con esta enfermedad y que nos van a afectar a todos en la casa. Porque a veces se nos olvida que la enfermedad no la sufre nada más la persona que sería diagnosticado la enfermedad, sino que también la está sufriendo todas las personas en su casa, en su familia. Y entonces a veces eso se nos olvida y no le decimos a nuestra familia, sino que asumimos como que la enfermedad es algo personal. Y tenemos que aprender y hacer también que nuestra familia aprenda de esa enfermedad, aprenda de los tratamientos, aprenda de lo que va a llegar a pasar con esa enfermedad, con mi cuerpo, con mi persona, conmigo. Y que ellos estén conscientes. Recordemos que la ignorancia mata. Cuando nosotros queremos obviar las cosas y no queremos entender la gravedad de una enfermedad o no queremos atender a las medicinas o a los tratamientos y dejamos pues que la ignorancia se apodere de la situación, entonces eso puede matarnos más que la enfermedad. Otra cosa que mata es el miedo. Algunas veces yo escuché, por ejemplo, cuando estamos teniendo los exámenes propios de mujeres, que a alguna mujer se le ha detectado una infección, una pequeña enfermedad que va a tener con medicina, pero a ella se la mencionan como que es una enfermedad, un tipo, un número de cáncer, y la persona ya no va a su tratamiento, porque ella se queda con su mente de que ya tiene cáncer y que de esa manera ya está terminada su vida. Y luego resultan los comentarios ahí médicos y dicen, o sea, solo se curaba con pastillas, pero esta persona no vino, no atendió a su tratamiento. Porque el miedo nos puede matar cuando nosotros anteponemos el miedo. La autosuficiencia, cuando nosotros decimos, yo lo puedo todo, yo sé que esto es mejor que lo que el médico me está diciendo, nos puede también matar. Y otra cosa es la soberbia. El médico no sabe, mi familia no sabe, eh, yo lo puedo hacer todo por mí mismo y eso también nos puede matar. Luego, otra cosa, cuando ya tenemos la enfermedad diagnosticada, ya tenemos la medicina asignada y nos hemos educado sobre lo que es el tema, sobre lo que es la enfermedad, ahora nosotros vamos a pensar de qué nos puede servir esa enfermedad. Increíble, así como lo está escuchando, nosotros podemos pensar y decir, bueno, ¿de qué me sirve esta enfermedad?
Las enfermedades tienen la capacidad de echarnos por el suelo. Las enfermedades tienen la capacidad de acabar con nuestra vida, de trapear con nosotros, de dejarnos como que somos un trapito por ahí. Nos pueden enseñar todo lo peor de este mundo. Con una enfermedad se puede perder amigos, se puede perder familia, se puede perder dinero, se puede perder la misma autoestima, la misma fe en Dios, se puede llegar a perder en algún momento. Pero de todas esas pérdidas que nos puede traer una enfermedad, que nos puede dar una enfermedad, nosotros tenemos que pensar qué de bueno me puede traer una enfermedad, porque me puede traer cosas buenas también. Y entre esas cosas buenas, aunque parezca raro, una enfermedad nos puede fortalecer. Fíjese, lo que nosotros estamos hablando acá se trata justamente de eso, que es lo que yo voy a rescatar de una enfermedad. Y esa adversidad, eso difícil de vencer, eso que nos está afectando, que nos está atacando, nos puede servir de fortaleza. Las enfermedades, cuando son bien enfocadas, nos acercan a Dios. Nos acercan a Dios. Así como el caso de Ezequías, que cuando Ezequías escuchó de su enfermedad, dice la Biblia que él se dio vuelta hacia el lado de la pared para él poder hablar con Dios, para él poder estar un momento o poder estar un tiempo con Dios. Entonces nosotros tenemos que ver la enfermedad en lo que sea posible de esa manera. ¿Puedo yo darme vuelta y hablar con Dios de esto que me está pasando, de esto que me está sucediendo? También nosotros tenemos que el caso de Pablo. Dice que él oró 3 veces, pero yo me imagino esas oraciones que él hizo en el caso de su enfermedad como unas oraciones intensas, como unas oraciones a lo mejor muy largas, a lo mejor con ayuno, arrodillado, o sea, oraciones, no nada más, Dios sáname de esta enfermedad, Dios sáname de esta enfermedad, sino que una entrega en su oración. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta esa forma en la cual Pablo oró también a Dios por el motivo de su enfermedad. Y luego tenemos el caso de tantos enfermos en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que Jesucristo y luego después tantos discípulos, Pablo, Pedro, fueron buscados y fueron seguidos por causa de las enfermedades que las personas tenían. O sea, muchas enfermedades no hubieran intentado meterse entre la multitud, no hubieran intentado ver a Jesús o saber dónde estaba Jesús si no hubiera sido por sus enfermedades. Pues aunque suene triste, aunque suene lamentable, pero muchas enfermedades hicieron que las multitudes que seguían a Jesús fueran muchísimo más grandes. Entonces nosotros tenemos que pensar que las enfermedades nos pueden acercar a nuestro Dios. Ese debería ser el punto que nosotros podemos rescatar de lo que son las enfermedades. Acercarnos, hacernos que oremos, hacernos que le busquemos a Él. Otra cosa es también que las enfermedades nos pueden enseñar quiénes son nuestros amigos o también quién es nuestra familia. Tenemos el caso de Job, que nosotros podemos ver cuando Job está tan enfermo. Y imaginémonos, a mí me encanta imaginar esas cosas. Fueron otros tiempos, no había Facebook para uno publicar y decir estoy enfermo, la estoy pasando mal. Pero en el caso de Job, nosotros podemos ver que de alguna manera sus amigos se enteraron que él estaba pasando mal y sus amigos transitaron un largo trecho, largo camino
dejaron sus quehaceres, dejaron su familia, dejaron sus negocios, sus casas, para ellos poder venir a acompañar a su amigo con aquella enfermedad que él tenía. También nosotros tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento y es de aquellos 4 amigos que rompen un techo para poder llevar a su amigo enfermo ante la presencia de Jesús. Entonces nosotros en una enfermedad podemos saber quiénes son nuestros amigos y también podemos saber quiénes no son nuestros amigos. Y también nos pueden abrir los ojos respecto de los que valen la pena en nuestras vidas. Tenemos el caso también de la esposa de Job. Ella fue una esposa buena, fue una esposa fiel mientras las cosas estaban muy bien. Mientras todo iba perfecto, ella era una buena esposa, ella era feliz, ella no tenía ningún problema con su esposo. Pero cuando surgió la enfermedad y cuando surgió la miseria, entonces ella ya no pudo esconderse, no pudo ocultar quién era ella verdaderamente. Entonces nosotros recordamos las palabras de ella, dice, maldice a tu Dios y muérete. Esa era ella verdaderamente. No era la mujer amorosa que se presentaba anteriormente. Entonces, así como ella no pudo fingir, nosotros también podemos en algún momento, en una enfermedad, comprender quién es nuestra familia, quiénes están del lado de nosotros y quiénes nos van a dejar en algún momento de enfermedad. Y respecto a esta situación en la cual nosotros encontramos quiénes son amigos, quiénes no son amigos o quién es verdaderamente familia que va a estar con nosotros, no podemos renegar de estas personas, no podemos maldecir a estas personas y ponernos a publicar ahí en Facebook, como muchas veces lo vemos, ¿verdad? Que es mejor tener perros que tener amigos, que para familia sí, pues no vale la pena. No deberíamos hacer eso. La verdad, lo que deberíamos de hacer es agradecer. Y agradecer mucho porque sabemos qué calidad de gente es la que tenemos con nosotros. Porque sabemos que los que son nuestros amigos y los que siguen siendo familia en la enfermedad, esos son los que valen la pena. Y ese es como podemos decir, como una forma en la cual nosotros podemos colar, en la cual nosotros podemos entender muy bien quiénes son. Y para terminar, pues porque no quiero estar acá mucho tiempo, vamos a dejar esto en continuación. Y voy a terminar diciéndole que las enfermedades nos enseñan también a poner los pies en el suelo. Nos enseñan a entender quiénes es que verdaderamente nosotros somos. La humanidad en general es muy autodeterminada, es muy independiente y se piensa que se la sabe de todas. Y nada más y nada menos que la enfermedad que acabamos de pasar nos ha demostrado que estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Así como otras muchísimas enfermedades. La Biblia nos dice que no podemos añadir nada a nuestro cuerpo, por lo tanto, no podemos mantenernos bajo ese pensamiento de que somos todopoderosos, de que somos autómatas, sino que tenemos que entender que las enfermedades nos ayudan a entender que somos humanos, nos ayudan a comprender que dependemos de alguien. Aunque no lo queramos aceptar, dependemos de alguien. También nos hacen una llamada de atención. Las enfermedades nos llaman la atención acerca de que nosotros necesitamos un reposo, un receso en nuestras vidas, un pararse y continuar más adelante, porque nuestra vida está completamente ajetreada y pues anteriormente nosotros veíamos que por matrimonio, por guerra, por diferentes cosas, a las personas se les daba un año para poder vivir aquello.
Ahora nosotros con mucha dificultad, cuando nos sufrimos una enfermedad, nos dan 3 días de incapacidad y pues si puede venir antes, venga antes al trabajo. Entonces muchísimas veces las enfermedades nos hacen entender que no somos una máquina de producir, no somos una máquina de levantarse de 8 a las 5 y de estar en el bus y venir de regreso y volver a empezar. No somos un robot que puede funcionar de esa manera, sino que la enfermedad nos dice, usted es un humano, usted necesita reposo, usted necesita tiempo, usted necesita relajarse un poco. Entonces tenemos que aprender a escuchar esas cosas que nos está diciendo las enfermedades y que nos está diciendo nuestro cuerpo con relación a esas enfermedades. Entonces, pues para no hacer muy largo el asunto y para no cansarlos mucho, vamos a llegar hasta acá y continuamos la próxima semana con lo que son las enfermedades porque todavía hay muchísimo que hablar al respecto. Espero no haberles cansado, espero pues que el interés se mantenga ahí, aunque sea un poquitito. Como les digo, las enfermedades están a la orden del día, nos pueden llegar en cualquier momento, por cualquier circunstancia. No somos ni más ni menos especiales por enfermarnos o por no enfermarnos en algún determinado momento. Y tenemos que aprender a vivir con esas cosas y tenemos también que aprender a rescatar, como va a tratarse el siguiente programa, acerca de lo que es rescatar por completo de lo que se trata la enfermedad y qué es lo bueno que nosotros podemos sacar de ellas. Porque de todas las cosas que nosotros vivimos, tenemos que procurar obtener lo bueno, extraer y así sean unas poquititas cosas, pero nosotros tenemos que procurar buscar aquello que sea bueno. Entonces terminamos hasta acá. Recuerden si tienen pues algunas otras cosas que decirme respecto de lo que son las enfermedades que nos afectan o respecto de lo que son otros temas que vamos a estar tratando más adelante, alguna petición especial de algún tema, puede dejármelo allí en los comentarios o si usted conoce mis redes sociales, también puede hacerme saber esos temas por medio de esos medios y le invito a que comparta estos temas para que otras personas pues puedan acompañarnos a conocer y a saber más acerca de estas cosas. Les agradezco a quienes han estado siguiendo este en vivo y les invito para la próxima semana para que puedan estar acá acompañándome también. Y a las personitas que lo van a ver después, pues muchos saludos, gracias por estar ahí. No sería lo mismo sin ustedes. Nos vemos la próxima semana y que tengan un domingo muy bonito y que tengan una semana muy preciosa. Bendiciones. Hasta pronto.